Siguiendo esta serie de enseñanzas acerca de el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, como una manera de poder reconocer si en nosotros se está formando este carácter. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de lo que es el amor ágape, el amor del Espíritu que es producido por el Espíritu Santo y que da como resultado un amor sacrificial, un amor de convicciones, no de emociones ni de circunstancias, sino de un amor que proviene de certidumbres, de convicciones del Espíritu Santo. Vamos a retomar el siguiente fruto del Espíritu que se encuentra en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 5, versículo número 22, y nos dice así la Escritura, para continuar con esta serie de enseñanzas acerca del fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Dice la Escritura: más el fruto del Espíritu es amor, ese lo vimos la semana pasada; gozo, es lo que vamos a ver hoy; paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a hablar acerca de lo que es el gozo y esta emoción, este estado del alma en la cual muchas personas quisieran experimentar y no lo están logrando, no están pudiendo disfrutar del gozo del Espíritu, porque al igual que el amor que surge de Dios, el gozo del Espíritu surge de una comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras, no podemos pensar en que el ser humano común, el ser humano que ignora a Dios, que es ajeno a la vida que Dios ofrece, que no tiene a Dios presente en sus pensamientos, en su corazón, o aún aquellos que efectivamente pueden acudir a distintas iglesias, a distintos templos, pueden no estar experimentando este gozo del cual vamos a estar hablando. Y entonces lo que se busca cuando no se tiene este gozo del Espíritu es imitar, tratar de buscar una equivalencia de la vida en el Espíritu Santo, de las cosas que, si no se está teniendo una correcta comunión con Dios, la verdad es que nos vamos a encontrar con que hay muchas imitaciones. Y quiero hablarte específicamente de dos tipos de imitación del gozo del Espíritu Santo. Primero que nada, quiero expresarte lo que significa, lo que es gozo, según la palabra que aparece aquí en este texto. Cuando tú lees Gálatas 5:22, la palabra que aparece aquí en el griego para decir gozo es charas. Es la palabra que mezcla dos etimologías, que es charis, que es caris, que quiere decir don o gracia, y el otro verbo que nos aparece aquí, del cual se deriva la palabra chara, es chares, que significa regocijarse o manifestar una alegría. Entonces, la palabra gozo proviene de estas dos palabras en griego, que tienen que ver una con una gracia especial, con un don, y la otra con una emoción, con un estado de alegría, de gratitud, de estar externando o manifestando que uno está contento, que uno está feliz, que se está disfrutando del amor y de la presencia de nuestro Dios. Entonces, cuando notamos esta conjugación de palabras, la palabra caris y luego la palabra que significa charos, perdón, es la palabra charos la que significa regocijarse o expresar gozo, estas dos palabras son las que dan como lugar a la palabra gozo que viene aquí en la palabra de Dios. Entonces, tiene que ver con una gracia, o sea, el gozo del Espíritu está destinado para aquellos que reciben buenas noticias, que reciben don, que reciben gracia de parte de Dios y que manifiestan
o que se regocijan o que están contentos con, con este regalo que Dios ha dado. Por lo tanto, el gozo que Dios nos ofrece es un gozo que se deriva de lo que Él nos brinda. No es un gozo de lo que nos brinda el mundo. No es el gozo que nos puede satisfacer momentáneamente cuando logramos juntar y para poder obtener algún bien material, queremos comprar, cambiar una estufa, un refrigerador, alguna cosa para la casa y nos podemos juntar, etcétera. Y cuando logramos adquirir ese blanco, ese electrodoméstico, decimos, wow, qué bien se siente tener esto y haberse esforzado por esto. Bueno, ese sentimiento de alegría no es el gozo del Espíritu, ¿sí? El gozo del Espíritu se deriva de lo que Dios nos otorga, de las experiencias con Dios, del poder realmente darnos cuenta de que nuestro Señor nos está contestando oraciones, de que nuestro Dios está, su presencia con nosotros, de que podemos casi palpar con nuestras manos su presencia con nosotros. Este gozo no se deriva de nada que nosotros podamos obtener por nosotros mismos, ni que otras personas hagan a nuestro favor, sino que por el contrario, este gozo del Espíritu se deriva exclusivamente de las cosas que Dios hace a nuestro favor. ¿Sí? Es importante entenderlo, porque necesitamos aprender a separar el gozo o la alegría que nos puede tener y que es efectivamente una alegría. Nadie puede negar que cuando, por ejemplo, un hijo se gradúa, causa alegría, hay gozo. Cuando logramos obtener alguna meta, hay gozo, hay alegría. Cuando una persona llega a contraer matrimonio, hay alegría. Cuando hay hijos, cuando vienen los primeros hijos y los siguientes, hay alegría. Es decir, todas estas cosas causan gozo, eso es definitivo. Pero si nos ponemos a pensar un momento, no son motivos que nos den un gozo perdurable, que tengan que ver con un estado del alma. Más bien, nos hacen sentir contentos por momentos según lo que hayamos obtenido de logros, de éxitos, de alcanzado metas, etc. Eso es benéfico, sí, pero no es el gozo del Espíritu. El gozo del Espíritu proviene de Dios, es más, Dios lo estimula, Dios es el que nos promueve estar felices, porque este gozo depende de lo que Dios hace y no de lo que hacemos nosotros o de lo que otras personas puedan hacer a nuestro favor, sino de lo que Dios hace a nuestro favor. Por eso aquí la palabra chara es una conjugación, una mezcla entre la palabra don o gracia, o sea, algo otorgado, algo gratuito, algo que no merecíamos, algo que nos fue dado y que no teníamos, y de la palabra regocijo. Entonces, es un estado del alma donde la persona está continuamente siendo llenado por Dios y se siente feliz. Está contento, está pleno, está satisfecho y siente que no necesita ninguna otra cosa con tal de tener a Dios a su favor, su voluntad inclinada a nuestro beneficio. Eso es el gozo del Espíritu, es lo que Dios hace a nuestro favor. En las iglesias se ha malinterpretado, no estoy diciendo que en todas, pero en muchas iglesias se ha malinterpretado este concepto y le adjudican al Espíritu Santo que el tirarse al piso y el reír a carcajadas, en algunos lugares le llaman la risa santa, es el sinónimo de gozo. Y vamos a ver por medio de las Escrituras que no tiene nada que ver con eso. La famosa risa santa, estos momentos parecen ataques de risa, de estridencia, no tienen que ver con lo que el Espíritu Santo nos da para poder estar gozosos. Fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 14, los versículos son el 32 y el versículo 33. Y nos dice algo bien interesante acerca el ambiente espiritual de una iglesia,
y nos vamos a dar cuenta que en este ambiente espiritual no aparece una histeria colectiva de ataque de risa, sino hay un orden. Hay, de hecho, el apóstol Pablo en este capítulo lo que está haciendo es corregir el desorden, está tratando de explicar cómo se debe de permitir que los dones del Espíritu fluyan de una manera ordenada, de una manera que edifique la vida de los oyentes. Y este asunto de la famosa risa santa no tiene que ver con el gozo del Espíritu. La gente no está gozándose en el Espíritu, y lo vamos a ver porque la Biblia sí nos habla de las evidencias o de las cosas que nos hacen tener el gozo del Espíritu. Y ni en ningún momento parece que haya un ataque de risa. No lo hay, amados. Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33. Nos dice así la palabra de Dios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? Que una persona tiene que sujetar su propio espíritu con tal de dar paso, de dar orden a la palabra de Dios, al ambiente espiritual, a lo que el Espíritu Santo esté marcando en la vida de las personas. Me ha tocado asistir a algunas congregaciones donde en el momento en el cual se da la oportunidad de reflexionar la administración y se da la oportunidad de reflexionar en lo que se escuchó en la palabra de Dios, se empieza a generar una especie de desorden, donde las personas no se dan el espacio para entender lo que Dios quiso hablarnos al corazón por medio de su palabra, sino que se dan estridencias, se dan momentos en los cuales hay un desorden, hay gritos, hay alaridos, hay música y todo este ambiente pareciera ser muy espiritual, pero en realidad está desordenando lo que Dios quiere. El capítulo 14 nos enseña un orden en el fluir de los dones del Espíritu. Y el versículo 32 nos dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, que una persona puede mantenerse en silencio mientras otra persona está orando, está intercediendo, mientras yo me guardo silencio para escuchar y decir amén a la oración de mi hermano, y en el momento puedo levantar mi voz para también expresar la oración que yo tengo en mi corazón. Y dice el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto es bien importante entenderlo, amados, porque en estos ambientes donde le atribuyen al Espíritu Santo estas que caen al suelo y se atacan de risa o que llegan a ser como animalitos, etc., estas histerias colectivas, lo menos que hacen es edificar, lo menos que hacen es ayudar a que la paz del Espíritu gobierne los corazones de las personas. Por el contrario, en estos ambientes la palabra de Dios pasa a un segundo lugar, y lo que genera estos ambientes es que las personas se vuelvan a personas que tengan confusión en su corazón y en su alma. No les queda claro cuando una persona va a una de estas reuniones donde hay todo mundo de manera desordenada orando, diciendo, hablando, tornando en nombre de Dios. Hay un ambiente que nos imposibilita reflexionar acerca de lo que Dios nos enseñó esa mañana. Entonces, yo quisiera que pudiéramos entender que la risa santa, como le llaman en algunos lugares, ni es santa ni es del Espíritu. La risa se contagia, sí. Una persona empieza a reír en un lugar y se ha demostrado a través de experimentos sociales que cuando una persona comienza a atacarse de risa y es una risa escandalosa, se generaliza esta risa en esos espacios. Entonces, no es ni del Espíritu, ni tampoco puede edificar a las personas, a los oyentes, porque Dios dice aquí, no es un Dios de confusión, sino de paz. Y luego agrega, como en todas las iglesias de los santos. O sea, no era una instrucción, no era una verdad que solo se lo decía a los corintios, sino que es una verdad que implicaba a todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos había un orden en el fluir de los dones del Espíritu. No había una confusión, no había un desorden, sino había paz,
había edificación unos a otros. Y luego nos dice el siguiente versículo, el versículo 40, así termina este capítulo, dice el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y viene hablando acerca de cómo fluyen los dones del Espíritu en una congregación. Así que nos encontramos ante un escenario muy distinto, lo que marca la Escritura en 1 Corintios 14, a lo que vemos hoy en día en muchas denominaciones, en muchas congregaciones, donde hay un desorden, donde no hay un fluir ordenado, no hay paz, no hay edificación, y la palabra de Dios, que a lo mejor fue dicha por algún predicador, por algún maestro, por algún pastor, queda en segundo término cuando entran los momentos de la emoción, pues de esta emotividad, esta efusividad, que no hace más que a veces engañar a nuestra propia alma. Entonces, sí quisiera dejar esto bien claro: la famosa risa santa no es una risa santa, ni es el gozo del Espíritu. Es la expresión, sí, de una persona que ríe y que otras personas también comienzan a reír, pero no tiene que ver con lo que Dios nos va a enseñar acerca de lo que es el gozo del Espíritu, este precioso fruto que hoy en día necesitamos mucho, porque en nuestro entorno hay tanto dolor, en nuestro entorno hay tantas malas noticias, que necesitamos de todo corazón que Dios nos abra el entendimiento, nos haga saber lo que está haciendo a nuestro favor para llenarnos de gozo, de un gozo verdadero, de un gozo que produzca cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 14. Hay motivos por los cuales el gozo se presenta. Esta palabra en griego, charas, se deriva de acciones que Dios hace, no que nosotros hacemos o que otras personas hacen, sino que Dios nos concede ver de su reino y de su justicia. Revelaciones que Dios nos permite entender y decir: Señor, estás ayudando a esta persona, estás tocando su corazón, a lo mejor estás compartiéndole a un vecino, a un familiar, y empiezas a ver pequeñas pinceladas de luz, como que esa persona comienza a darle lugar a Dios en su corazón, y eso te produce gozo. Bueno, es la obra de Dios que te está permitiendo ser revelada para que tú tengas un gozo espiritual, no un gozo carnal, no unas risas carnales, sino un estado del alma. El gozo del Espíritu es un estado del alma, es un estado espiritual que produce el Espíritu Santo en los hijos de Dios, y que Dios es el motivador, aquel que despierta este gozo por sus acciones, no por las nuestras. Dice entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 14, estamos en el entorno de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice la Escritura acerca de Juan el Bautista, dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Está hablando de el nacimiento de Juan el Bautista, cuando Zacarías no podía tener hijos Elizabeth, los dos ya eran ancianos. ¿Y quién fue el que produjo el gozo en esta pareja de ancianos cuando les hacen saber que van a tener un hijo y que su nombre se llamará Juan, y que será alguien grande delante de Dios, y que habrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento? Esta es una palabra que proviene de parte de Dios. O sea, la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, las promesas eternas producen gozo en el corazón. Son buenas noticias para la humanidad. Son buenas nuevas. Y aquí nos encontramos con que un ángel va y le da una buena noticia a Zacarías y a Elizabeth, y esta buena noticia de lo que Dios va a hacer produce en ellos gozo. Este es el gozo del Espíritu. Las buenas noticias que Dios nos brinda son las que nos dan gozo del Espíritu. Nos meten en un estado de ánimo, de alegría, de confianza, de amor. Nos sentimos muy amados. ¿Cómo se habrá sentido Zacarías y Elizabeth cuando les dan esta noticia? Después de muchísimos años, de toda su vida,
batallando con un estigma de que no podían tener hijos y que los declararan pecadores y que habrán hecho y que estaban maldecidos por no tener hijos, y toda su vida batallando con estos pensamientos en su cabeza, y de repente el Espíritu de Dios a través de un ángel les dice, van a tener un hijo y le van a poner por nombre Juan. ¿Cómo se habrán sentido? Gozosos, por supuesto. El gozo del Espíritu proviene de lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, a través de su palabra. Es su palabra la que está siendo empeñada aquí. Y eso produce gozo. Nos da alegría poder mirar la obra de Dios en la vida de una persona. Sencillamente, cuando uno lee esto y se pone a imaginar, se pone a pensar en lo que implicó para este matrimonio de ancianos, la llegada de un hijo tan anhelado, tan deseado, tan orado, y que llegara en el momento oportuno, regocijó su corazón. Y cuando uno lo lee, y cuando uno está en este estado de dar fruto del Espíritu, lo lee y se une a ese gozo, se pone uno feliz. Bendito sea Dios que cumple su palabra. Este gozo no es el mismo que el gozo momentáneo que te ofrece una relación inadecuada, que te ofrece un momento de lujuria, un momento de tener buenas noticias en el trabajo. Ese tipo de cosas son tan pasajeras, son tan, pero tan superficiales, tan alejadas de Dios, que no pueden más que darnos unos espacios quizás de alegría, pero se eliminan por completo, se vuelan de inmediato esos momentos de alegría. Y aquí en cambio lo que Dios produce es un gozo distinto, es un gozo que proviene de un corazón que está fincando su confianza en un Dios que no miente. Qué hermoso es nuestro Dios, cuánta misericordia tiene de cada uno de nosotros. Entonces, este gozo es el gozo que produce Dios cuando Él promete algo a las personas. Y estas personas habían estado orando mucho por ello. Los padres de familia llevan tiempo orando por sus hijos. Mucho tiempo de oración, lágrimas. Cuando sus hijos se comienzan a acercarse a Dios, no te imaginas el gozo que produce. No hay palabras para describir cómo se hincha el corazón de gratitud y de amor a Dios y de gozo por causa de lo que Dios está haciendo. No por causa de lo que el hombre hace, sino por causa de lo que Dios está haciendo. ¿Qué más nos dice la Escritura? Ya vimos que esto no tiene que ver con risa, sino con palabras de Dios, con Dios actuando. No hay risas aquí, no hay estridencias, no hay desorden. Hay un Dios que se compromete contigo por amor a ti, y eso produce mucha alegría, mucha paz, mucho regocijo. ¿Qué otra cosa? Mateo capítulo 21, versículos 8 y 9. Otra de las causas, otra de las cosas que producen mucho gozo. Mateo capítulo 21, versículos 8 y 9. Cuando se escuchaba la palabra de Jesús, cuando las personas oían la palabra de Jesús, veían lo que hacía, eso generó una expectativa, un anhelo. Mateo 21, versículos Mateo capítulo 21, versículos 8 y 9. Jesús está entrando a Jerusalén. Jesús está entrando a Jerusalén, y hay un ambiente de regocijo, hay un ambiente de alegría, de paz, de regocijo, de amor. Dice la Escritura, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. ¿Cómo se manifestaba aquí el gozo del Espíritu en estas personas?
a la entrada de Jesús a Jerusalén. Y llama la atención lo siguiente, ¿eh? Jesús no es la primera vez que entraba a Jerusalén, es su tercer año, cuarto año consecutivo que está entrando a Jerusalén, y por lo tanto las personas ya lo habían visto predicando en Jerusalén. ¿Por qué este día, esta fecha o este año en lo particular, la gente hace lo que no hizo en años pasados? Ya para este momento Jesús era bien conocido como el Mesías. Entre las personas de aquella época anhelaban que Jesús fuera el Salvador. ¿Sí? Y entonces, a diferencia de años pasados, este año en lo particular, la gente se regocijaba de tal manera que ponía sus mantos. Sus mantos eran pues, como su nombre mismo, estos mantos, estos pedazos de tela que se ponían normalmente en los hombros o en la cabeza cuando eran las fiestas solemnes, a manera de pues una forma de tratar de ser reverentes, de ser serios. Y entonces esto se lo quitaron y lo pusieron a los pies del Mesías. Aquí no hay risas, no hay estridencias, no hay ataques de risas, ni hay desorden. Hay personas con una expectativa, deseando que este fuera el momento en el que el Mesías entrara triunfante a Jerusalén para tomar el lugar que le correspondía. Y entonces ponían sus mantos, y otros iban y cortaban ramas y las ponían ahí a los pies de Jesús, y había un ambiente de gozo. ¿Qué producía este gozo? La presencia de Jesús. Pero amados, a diferencia de lo que en muchas iglesias o denominaciones sucede, la presencia de Jesús con estas personas produjo que se despojaran de parte de ellos, en este caso de su túnica, o no de su túnica, de su manto, y que lo pusieran ahí a los pies de un animalito que va a ir pasando por ahí. Esto llama mucha atención porque, por el contrario, no es lo mismo emitir una risa o unas carcajadas o emitir momentos de alegría, que esto se traduzca en decisiones. Y aquí vemos a personas que no solamente se ríen y dicen, ¡ay, gloria a Dios!, sino que además se despojan, ¿sí? La presencia de Jesús, el hecho de que Jesús esté en un lugar produce cambios internos, produce que la gente se despoje de cosas que pensaban que eran de valor, y que dicen, no, no es cierto, no es de valor, esto Señor, queda a tus pies, te lo entrego, Señor. Yo pensé que esto era importante para mí, pero me doy cuenta que no me está sirviendo, y entonces me despojo, me lo quito de encima y lo pongo a tus pies con gozo, con alegría, sabiendo y teniendo expectativa de que tú eres la persona que habrá de transformar el mundo entero y mi propia vida y la vida de mi familia. Y entonces ahí están las personas despojándose. Esto no lo vemos cuando nos encontramos en ambientes donde hay desorden, hay estridencia, hay supuesta alegría, supuesto gozo. No lo encontramos, no vemos a personas decidiendo despojarse de lo que creen que es valioso. Por el contrario, vemos a personas que hacen mucho escándalo, pero no toman decisiones. Mucho ruido y pocas nueces, decimos en México. Es decir, en la presencia de Jesús provoca un gozo al despojarnos de lo que creemos que nos pertenece. Entonces estas personas, dice el versículo 9, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Había gozo, pero con este gozo había decisiones que tomar. Y las personas se despojaban de sus mantos, se despojaban de lo que tenían, iban y cortaban ramas y las ponían a sus pies, porque a lo mejor no llevaban mantos, porque los mantos era de personas de clase media baja hacia arriba, y había muchos pobres y no tenían mantos. Entonces fueron por ramas, implicó un esfuerzo ir a cortar la ramita y poderla traer y ponerla a los pies del maestro que iba entrando. Entonces había un esfuerzo de parte de las personas en esta adoración que estaban presentando a Dios. Había un esfuerzo, una renuncia, un despojarse de aquellas cosas que se pensaban que podían ser propias. Aquí está, Señor, no es mío, es tuyo, lo pongo a tus pies, y se regocijaban. Y lo hacían y decían, Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, había gozo, pero porque había motivos para despojarse de sí mismo y de las cosas que pensaban que les pertenecían. Entonces, amados, si vamos entendiendo, espero que sí vayamos comprendiendo este aspecto. Ya llevamos dos aspectos, dos características del gozo verdadero. La primera de ellas es cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, la entendemos, la creemos y eso produce gozo. Cuando la presencia de Dios produce en nosotros decisiones, no risotadas, no ataques, sino decisiones y las ponemos a los pies de Cristo. Esto también produce gozo. Aunque no lo creas, renunciar a lo que crees que te pertenece y entregárselo a Dios te va a producir gozo. ¿Sí? A ti, que te está costando mucho trabajo ciertas cosas, decídete, te va a producir un gozo inexplicable, te lo garantizo. Te va a producir gozo ponerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa produce gozo? Como vamos viendo, esto va más allá de emociones. Estamos viendo que surge de la palabra de Dios, la presencia de Jesús produce que renunciemos a cosas, que renunciemos a nuestra vida, pero no solamente eso. Existe un gozo también en la resurrección de Cristo. Cuando Jesús resucita, se genera un gozo increíble en los discípulos, porque cuando fue crucificado no había motivos para gozarse. La gente estaba triste, los discípulos estaban tristes, pero en el momento de la resurrección, eso cambió las cosas. Mateo capítulo número 28, por favor. Y nos vamos a encontrar también con este momento en el cual hay un gozo en la resurrección. Dice la Escritura, a partir del versículo número 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas estaban en un contexto de tristeza, ellas estaban en un contexto de duelo, de dolor, de angustia. Y dice versículo 2, y hubo un gran terremoto. O sea, como si fuera poco, que hubiera dolor, que hubiera angustia, que hubiera tristeza, en ese momento inicia un terremoto. Vaya, yo no me puedo imaginar las mujeres espantadas tratándose de agarrar ahí de las piedras, del suelo donde iban caminando, porque además de que había fallecido su maestro, hubo un gran terremoto. Pero de momento cambió las circunstancias, porque dice la Escritura, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, fíjense cómo cuando hay una relación con Dios, el ángel no se dirigió a los guardas, se dirigió a las mujeres. Y dice la Escritura, no temáis vosotras. Vosotras, esto sí, vosotras no temáis. Y esto fue un motivo nuevamente de gozo. Cuando las cosas parece que están mal y Dios viene y nos dice, no tengas miedo, no temáis. Señor, pero es que estoy viendo cómo están cayendo y enfermándose aquí y enfermándose allá y llevo tiempo sin poder trabajar y me la estoy viendo bien difícil. No tengas miedo, no te va a faltar. No temáis vosotras, les dice a las mujeres. Los hombres cayeron como muertos, era obvio. Su relación no existía con Dios. Pero las mujeres, aunque tuvieron motivos para temer a causa del terremoto, les dice el ángel, no temáis vosotras. Motivos de gozo. Estos sí son motivos de gozo. Cuando el temor desaparece. Las personas que hacen sus imitaciones de gozo no pueden dejar de tener miedo. Pero cuando el Espíritu Santo está tratando, nos habla directamente, nos bendice, las enseñanzas, la palabra de Dios nos está marcando, nos está diciendo cómo andar, por supuesto que hay motivos para gozarnos. Por supuesto que hay motivos para decir gracias porque me estás hablando a mí, Señor. Gracias porque no tengo que ser como de los que caen muertos, sino de los que no teman, porque me estás hablando a mí, Señor. Y entonces esos son motivos para gozarse.
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Bendito sea Dios. Mira, de verdad, amado, dedícate a buscar a Jesús y vas a encontrar unas maravillosas noticias, motivos de gozo, porque yo sé a quién buscáis. Y cuando alguien está buscando a Jesús, el temor va a desaparecer. Dios va a decirte, no temáis vosotras o vosotros, porque estáis buscando a Jesús. Yo sé, dice el ángel, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué hermoso que el propio ángel le diga a Jesús el Señor, porque Jesús es Dios hecho carne y Él es el Señor de nuestras vidas. Y no se quedó en una tumba porque la muerte no tenía poder sobre Él. Y la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y aun cuando a lo mejor padezcamos y tengamos que sufrir un momento de muerte, no temáis porque la muerte no nos va a poder retener. Motivos de gozo. Estas son noticias que producen gozo verdadero. Versículo número 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿Cómo terminan estas palabras, este diálogo entre las personas que estaban escuchando entre estas mujeres y el ángel? Termina diciendo, versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro, con gran temor, sí, con mucho respeto, pero con gran gozo, dice, y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué hermoso momento. Es que el gozo del Espíritu aparece cuando viene antecedido por algo que podríamos pensar que es muy triste y que probablemente sí causa dolor y causa tristeza. Pero la verdad es que cuando estamos buscando a Jesús como estas mujeres, Dios nos dice no tengas miedo, no temas hacer esto, no tengas miedo de buscar a Jesús. Va a haber un gozo especial. Te vas a dar cuenta que vale la pena. Es un gozo muy distinto. Es una alegría que no se desprende de nada de lo que podamos hacer, ni de lo que otros hagan, sino se desprende de lo que Dios está haciendo a nuestro favor. ¿Te puedes imaginar? Qué gran manera de presentarse a Jesús vivo. No tengáis miedo, y Jesús se les presenta más adelante, unas cuadras más adelante, unos kilómetros más adelante, se les presenta y les dice, aquí estoy vivo. ¡Wow! Qué maravilloso es nuestro Dios. No tengamos miedo. La muerte no tiene razón, no tiene fundamento para que tengamos miedo. Dios venció a la muerte, amados. Y no le vas a tener miedo si te concentras en buscarle, si te concentras en buscar a Jesús, a ese ser tan maravilloso que está sentado junto a ti viendo este video y está haciéndote sentir su presencia aún en este momento. Él quiere brindarte un gozo que no se compara a esta muerte que está viendo tanto a nuestro alrededor. Es un gozo del Espíritu, lo que Dios está dispuesto a brindarnos. Si vamos viendo cómo es un gozo distinto, que no se basa en cosas superficiales, en cosas pasajeras, en una relación aquí, en una relación allá, en qué trabajo consigo aquí, qué trabajo consigo allá, si estoy bien con fulano de tal o con sultana de tal, está enojado conmigo, pues si ya fui y le pedí perdón, pues ya, si sigue enojado, pues ya, sigue enojado, pero yo no voy a quitarme este gozo de saber que Dios, mi Dios, ha resucitado y que mi Dios me ha venido a salvar. Versículo número, Hechos capítulo 13. ¿Qué otro motivo de gozo hay en nuestros corazones? Hechos capítulo número 13,
Lucas capítulo número 10, versículos 17 al 22. El gozo de la salvación. Lucas capítulo número 10, versículos número 13 en adelante. Existe un gozo en la salvación. Cuando la salvación viene al ser humano, cuando la salvación es experimentada genuinamente por un humano, por una persona, se genera un maravilloso y precioso momento de salvación en la vida de esa persona, de ese ser humano. Lucas capítulo número 13, versículos 17 al 22. Dice la escritura: perdón, no es Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Estaba equivocado, estaba diciendo Lucas capítulo 13, disculpen. Es Lucas capítulo 10, versículo 17. Perdón, creo que me confundí. Un momentito. Ya. Sí, es Lucas capítulo 10, versículos 17 en adelante. Jesús había mandado a los 70 a predicar, ¿sí? Y cuando ellos vuelven de predicar, vuelven contentos, vuelven felices, y unos textos más adelante les dice el Señor Jesucristo: versículo 20, dice: ellos llegan muy contentos por la predicación del Evangelio, que esa es otra de las características de de una persona que realmente se regocija, que se goza de verdad, es porque predica el Evangelio. Pero antes de ver ese tema, ese punto, quisiera que veamos el punto número 20, el texto número 20, que dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Esto qué significa? El gozo de la salvación. Cuando uno lee el Salmo 51, hay un texto al que David hace referencia y dice: vuélveme el gozo de la salvación. David sabía y entendía perfectamente que con la salvación se genera un gozo, un momento de alegría, un momento de dicha, un momento de felicidad. Y entonces David decía: vuélveme el gozo de la salvación. Y aquí este pasaje Jesús lo confirma y nos está diciendo aquí en la palabra: no te regocijes tanto de que los espíritus se te sujetan. Regocíjate más bien de que tu nombre esté escrito en los cielos. Entonces existe un regocijo, existe un gozo al saber que somos salvos, que Jesús nos ha salvado y que nuestro nombre está escrito en los cielos. Tu nombre puede o está ya, o puede estarlo, escrito en el reino de los cielos. Cuando una persona se salva, cuando una persona encuentra la paz con Dios, no hay más que gozo. Desaparece la condena, amados. Y esto es bien interesante y bien importante entenderlo. Entra un pecador a su cuarto y cuando se pone a cuenta si Dios lo salva ahí en su habitación o en el lugar donde se encuentre, esa persona deja de existir. Deja de ser ese ser humano lleno de condenaciones, lleno de angustias, lleno de tristezas, y se convierte en un ser humano que tiene motivos para vivir, que está feliz, que está contento, que tiene gozo, ¿sí? Que está regocijándose porque muerto era y ha resucitado, porque antes no tenía vida y ahora entiende que Jesús es el autor de su vida. Se vuelve una relación tan maravillosa con Cristo, tan hermosa con Jesús, que definitivamente no hay manera de poder decir: ah, mira, Él se acaba de convertir y que lo veas exactamente igual que siempre. No hay forma, amado.
Si tú ves una persona que dice que se acaba de convertir, teniendo las mismas características de siempre, se engañó. Una persona que es perdonada de tanta carga que viene arrastrando, es imposible que no pueda sentir gozo, es imposible que no pueda sentir alegría. Por eso Jesús les dice aquí, a ver, no te regocijes tanto de lo que pueden, de que los espíritus se sujeten a ustedes, regocíjate realmente de que tu nombre esté escrito en los cielos. ¿Sí? En otras palabras, Jesús nos enfoca. No se trata de estarse riendo, no se trata de estar tratando de decirle al mundo con una sonrisa todo el tiempo, todo va bien. No, es un estado del alma, porque este gozo del Espíritu Santo es un estado de salvación, un estado de paz, de estar en Cristo y saber que no hay nada que te imposibilite estar en su presencia, nada que te imposibilite estar delante de su amor. Es este fruto del Espíritu, este gozo, y que aquí estamos viendo que tiene que ver con el estado del alma, con el estado de salvación, es permanente. El gozo del Espíritu es un fruto que perdura, no es superficial, no es momentáneo, no se va a evaporar con las primeras pruebas, no. Ahí va a estar el gozo del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por lo tanto, cuando un ser humano asume que está teniendo gozo del Espíritu, pero lo ves tirado riéndose, esa persona no está teniendo gozo, esa persona está teniendo un ataque de risa, pero nada más. Cuando la persona es perdonada de sus pecados y sale nuevo, habiendo nacido de nuevo, habiéndose arrepentido, habiendo creído en Jesús y ser una nueva criatura, el gozo que aparece en el corazón, el gozo que es derramado por el Espíritu, se vuelve increíble. De verdad, yo he visto hermanos que tardan días y días sin dejar de llorar, de agradecer, de estar felices y contentos. Y permanecen así. Y no digo que no haya pruebas, por supuesto que va a haber pruebas y lo vamos a ver, pero aún en las propias pruebas aparece el gozo del Espíritu. Esto es lo maravilloso, que no depende de ti ni de mí. Depende del Espíritu Santo, depende de lo que Dios está haciendo a nuestro favor, nos está amando, nos está abrazando, de Él depende este gozo, no depende de lo que podamos hacer o deshacer, depende de que Él está trabajando, haciendo una obra maravillosa en tu vida y en mi vida, y derramando su gracia, su santidad en cada uno de nosotros. Así que de verdad, amados, el gozo del Espíritu, reitero, no tiene nada que ver con lo que hayas conocido antes. Y si tú ya estás caminando en Cristo, tú sabes lo que significa gozarte en ese espíritu de estar en paz con Dios. Saber que nada te persigue. Saber que miras a la cruz y ya sabes que todo está pagado. Saber que no estás viviendo en una vida vieja, sino que estás teniendo todo nuevo. Ese gozo es maravilloso, es único y solo es producido por la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que se ha dolido, que se ha inclinado, como dice, que se ha humillado, que proviene de la palabra humus, humillado, que dice, no soy nada, no tengo nada bueno que ofrecerte, Señor. No tengo nada bueno para ti. No son mis manos aptas para tu reino. No es mi mente apta para tu reino. Pero tú puedes hacer tu obra en mi vida si lo decides. Y por supuesto que Jesús dice quiero. Porque a eso vino. Vino por ti. Vino por aquel que se dobla en su corazón y que dice, Señor, sálvame porque perezco. Ese momento tan apreciado del Espíritu de Dios es algo incalculable, es algo invaluable. Eso es gozo del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué otra característica nos da Dios acerca de su gozo? Hemos estado viendo ya varias de estas características. Yo te invito a que mires el video si no lo has podido ver desde el principio. Cuando una persona comparte el Evangelio, cuando una persona salva por gracia, por el Espíritu de Dios, por la sangre de Cristo, está compartiendo, dando de gracia lo que de gracia da, eso genera muchísimo gozo. No solo en la persona que está siendo usada por Dios, sino en las personas que están recibiendo las palabras. Fíjate lo que le sucede a Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48 al 52. Están
Pablo y Bernabé están iniciando un viaje de misión, como misioneros, y están compartiendo el Evangelio. Y nos dice la Escritura lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo número 13. Hechos, capítulo número 13, versículos 21 en adelante. Perdón, Hechos capítulo 13, versículos 48 al 52. Dice la Escritura: están predicando Pablo y Bernabé, y dice la Escritura: versículo 36. Porque la muchedumbre la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: fuera. Pablo y Bernabé estaban predicando, y la muchedumbre, después de que estaban predicando, los expulsa de su tierra, los quiere echar fuera, los quiere lanzar fuera de, su, de su entorno, porque estaban compartiendo el Evangelio. Y ellos estaban, tanto Pablo como Bernabé, estaban bien convencidos de lo que estaban haciendo. Y dice la Escritura que llega un momento en el cual el apóstol Pablo decide decirles de la siguiente manera a aquellas personas que lo estaban echando fuera. Versículo 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto se los está diciendo a los judíos que creían que tenían que hacer las obras de Moisés para ser salvos. No, amado. Primero eres salvo, primero que te justifica Jesús, y luego vas a poder vivir la vida que Dios habla en su palabra. Pero primero tiene que salvarte Dios, no es antes. Sino es, primero te salva y después permaneces en sus palabras. No matarás, no adulterarás, etc. Permanece después de que inicia una vida en Cristo Jesús. Continúa diciendo la Escritura: perdón, si es Hechos capítulo 13, versículos 42 en adelante también, dice la Biblia: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Fíjense cómo hay una diferencia. Mientras que unos lo rechazaron, los gentiles sí querían escuchar, sí querían oír acerca de estas cosas. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, que no podían entrar a las sinagogas, les era prohibido, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Había motivos para poder compartir el Evangelio. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé toman la decisión de ya no predicarles a este grupo de judíos que estaban blasfemando, que estaban tratando de atacar a Pablo y a Bernabé, que estaban tratando de atacar lo que ellos compartían, y por el contrario veían que los gentiles estaban recibiendo. A ver, cuando una persona que está compartiendo las buenas nuevas se encuentra oposición de un lado y se encuentra con otro grupo de personas que quieren escuchar, perdón, pero dejo de tratar de convencer a unos y me voy con los que quieren y tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Continúa diciendo la Escritura: los gentiles, oyendo esto,
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. ¿Sí? Hubo una gracia especial sobre aquellas personas que estaban escuchando. Y dice el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Fíjense lo que hicieron, fueron y a mujeres piadosas las convencieron. Oye, ¿saben qué? Esto no está bien, esto no es correcto, hay que hacer algo. Empezaron a instigar, a promover que se levantara, hubiera una serie de acusaciones en contra de Pablo y de Bernabé. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la sinagoga y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando se predica la palabra de Cristo, suceden cosas maravillosas. Cuando la palabra de Cristo es conocida, entre quienes tienen hambre y sed de escucharla, se genera un gozo. Todas aquellas personas que comparten el Evangelio tienen que tener esta característica, esta cualidad. Si hay alguien que te rechaza, habrá 10 que te escuchen. Si hay 2, aunque los ames mucho y tengas muchas ganas de que se conviertan, te están rechazando, ve a los que tienen hambre y sed de su palabra. Es decir, llegará el momento para unos. Tendrán su oportunidad o ya la están teniendo y no están aceptando. Pero para los que están queriendo recibir, hay que dedicarse a ellos. ¿Sí? Hay que compartir las buenas nuevas y esto genera gozo del Espíritu. Compartir el Evangelio entonces genera gozo del Espíritu. Espero que estemos aprendiendo que en este entorno, en esta vida, el gozo se desprende de estar con Dios y de servir a Dios. No se desprende de nada que podamos hacer para nosotros mismos, de manera egoísta. Otro aspecto del gozo, y aquí entramos a la parte final de la plática del día de hoy, se da en un ambiente de mucha hostilidad, de mucha dificultad. Y esto es algo que hace notorio que Dios está con una persona. Porque los seres humanos, cuando sufrimos algún percance, alguna dificultad, algún contratiempo, la inercia es a desanimarnos, a apachurrarnos, ¿no? A creer que ya la vida no vale nada, que las cosas que estoy haciendo no valen nada, que no importa lo que esté haciendo, todo siempre sale mal. Y empezamos a llenar nuestra mente de cosas que pueden no necesariamente ser verdad, que pueden estarnos llenando de angustia, de tristeza, de amargura, etc. Y ahí estamos metidos. Bueno, fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Está nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña y nos dice de momento la palabra de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. A ver, ¿qué es vituperar? Si uno se va a lo que dice, si uno googlea lo que significa la palabra vituperar, nos dice lo siguiente. Censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. Lo vuelvo a leer. ¿Qué significa la palabra vituperio? Censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. Entonces Jesús nos está diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa de predicar a Cristo, haya personas que nos censuren con mucha dureza. Haya personas que quieran callarnos, que quieran detenernos, que traten de evitar lo que vemos que estaban queriendo hacer con Pablo y Bernabé, que quieran censurar, que quieran detener, y hacen todo e instigan a otras personas, no, es que esto no está bien, hay que hacer algo, y hay que detener esta maldad, y en nombre de Dios
buscan detener, buscan censurar, buscan callar a aquellas personas que están compartiendo por causa de Cristo. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, no es un ambiente sencillo el que nos está diciendo Jesús que vamos a enfrentar. Va a haber censura, va a haber personas que con mucha dureza van a buscar la manera de condenarte, de callarte, de censurarte, que guardes silencio. Van a tratar aquí, como nos dice la Escritura, de perseguirnos, de hablar toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Ok, aquí dice Jesús en el versículo 12, gozaos y alegraos. Ay, Señor, pues como que muchas ganas no tengo, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu produce en ese ser humano que haya gozo. Que haya gozo, porque diga, decir, oye, me están queriendo censurar por causa de Cristo, me están queriendo callar por causa de Cristo, y están queriendo hablar toda clase de mal, y se están inventando cosas, están tergiversando cosas, están queriendo detener. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, esto no es carcajadas, esto es un gozo especial que se da en nuestra manera de interactuar con Dios, en nuestra relación con Dios. No se da en un momento de euforia, sino se da en momentos en los cuales Dios está tratando con nosotros y nos está ayudando y nos está buscando para hacer bien. Y aquí encontramos entonces que hay vituperio, sí, hay vituperio. Y nos van a querer detener, sí. Y nos van a tratar de desacreditar y de desprestigiar y buscarán una manera de poder hacer señalamientos, sí. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Qué bueno que así sea. Amados, aún en las adversidades, la Biblia nos da motivos para gozarnos. El Espíritu Santo va a llegar en momentos en los cuales dices, no, pues es que me están dando con todo. Y te va a decir, no tengas miedo, aquí estoy. Yo no me fui a ningún lado. Sigue predicando, sigue compartiendo, sigue haciendo el bien que te venga la mano a hacer. Y por supuesto que Dios va a meter su mano y va a obrar de manera maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Quiero finalizar en la carta que escribe Santiago capítulo número 1. Y esta es la parte final de un gozo que hemos venido viendo distintas características, de un gozo que es un fruto del Espíritu y que no tiene nada que ver con que nosotros nos forcemos o tratemos de decir, uy, qué feliz estoy cuando me está yendo mal. Más bien el Señor, ayúdame a tener gozo en este momento. Pídeselo a Dios, de verdad. Pídele a Dios que haya gozo en los momentos de dificultad. Enséñame el gozo en este momento, Señor. Así como nos dice aquí Santiago. Dice Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1, versículos 2 en adelante. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo quisiera preguntar a los que están estudiando, si hay alguien que esté en alguna escuela o que tenga que pasar exámenes, si sienten mucha alegría cuando tienen que pasar los exámenes. Seguramente que no. Hay un ambiente de tensión, de nerviosismo, quién sabe cómo me vaya a ir, quién sabe si la vaya a hacer. Hay un nerviosismo cuando se va a pasar un examen. Y aquí la Biblia me dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, nos tiene que enseñar Dios cómo, ¿verdad? Porque la inercia normal es que tengamos nerviosismo, que tengamos miedo, que tengamos incertidumbre. Dios nos va a enseñar a vivir este gozo del Espíritu en estas circunstancias. ¿Qué motiva el gozo en las pruebas? Dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra confianza en Dios es puesta a prueba, cuando alguien viene y te dice, oye, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no hace esto a tu favor? Y de momento dices, híjole, le dieron en el mero clavo, en el talón de Aquiles, porque es algo que me está viniendo a la mente. ¿Por qué Dios pareciera que no está metiendo su mano en esto? No, sí está metiendo su mano.
Lo que pasa es que está poniendo a prueba nuestra fe. Y cuando nuestra fe es puesta a prueba, lo que va a producir es saber esperar y confiar en Dios. Señor, tú tienes todo en tus manos. Tú me prometiste algo, tú lo harás. ¿En qué momento lo vas a hacer? Tú lo sabrás, Señor. Pero yo voy a confiar en ti, no voy a desconfiar. Creo en tus palabras, porque ninguna otra persona me ha demostrado ser más digno de confianza que tú. Porque moriste en la cruz por mí sin yo merecerlo. Y me llevaste a la cruz y me estás demostrando tu amor a pesar de yo no tener las manos limpias. Y me estás amando, y me limpiaste mis manos, y me hiciste una nueva criatura cuando no lo merecía. Por supuesto que tengo motivos para confiar en ti. ¿Sí me doy a entender, amados? Hay motivos para confiar en Jesús, y por lo tanto vale la pena decir, Señor, dame ese gozo en los momentos de tribulación. Cuando me hallen diversas pruebas, enséñame a gozarme, enséñame a saber que estos momentos va a traer consigo la capacitación de tu Espíritu Santo. Y por supuesto que habrá gracia, por supuesto que habrá de parte de Dios bondad y misericordia para hacerlo. Amados, cuando leemos entonces en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Este gozo es lo que hemos venido hablando. Un gozo que se deriva de lo que Dios hace a nuestro favor, no de lo que nosotros podamos generar. Por favor, yo te invitaría de todo corazón a que si no has podido experimentar este gozo, el gozo de la salvación, el gozo de su resurrección, el gozo de sus palabras, de su amor, de su misericordia, el gozo aún en momentos difíciles, yo quisiera invitarte a que de inicio te rindas a Jesús. Porque este gozo solamente es producido por el Espíritu, y el Espíritu solamente puede ser conocido por aquellos que han vuelto a nacer, que vuelven a la vida después de estar muertos en delitos y pecados. No hay otra manera de poderlo disfrutar. Si no lo está bien en tu corazón, yo te invito de verdad a que busques a Jesús. Sí, a Jesús que está vivo, que ha resucitado. Y por supuesto que habrá gracia suficiente de su parte para poder bendecir tu alma y llevarte a este gozo. Este gozo es un estado del alma, amado. No es un momento superficial. Es un estado del alma. Y desea Dios bendecir tu vida y sanar y ayudar a tu corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos y meditemos un instante. Meditemos un instante. La verdad es que la vida que a veces llevamos nos lleva de estar busque y busque felicidad y alegría, sin darnos cuenta que la mayor dicha y la mayor alegría provienen de alguien que está siempre con nosotros, de nuestro Dios. Disfrútala, disfruta a Dios, de verdad. Dios está con nosotros y nos quiere ayudar. Él quiso que escucharas esta enseñanza porque quiere bendecirte. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Padre, tu gozo es lo que nuestra alma anhela. No ese gozo que se deriva de momentos de alegría momentáneos, instantáneos, sino del gozo que se deriva de estar en tu presencia. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte.
mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Haré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, mi esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confiamos, Jesús. Confiamos, Jesús. Gracias, Señor. Padre, quiero suplicarte que nos ayudes en todo lo que se avecina, Señor, y nos concedas el gozo de tu Espíritu Santo. Bendito seas eternamente y para siempre, Señor. Gracias, Padre, eres maravilloso. En ti